Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal. Veréis, aquellos que me seguís ya desde hace tiempo, sabéis que, pues parte del contenido que suelo generar en el canal, pues gira en torno a relaciones sociales, naturaleza femenina, psicología social, desarrollo personal incluso a veces, temas masculinos. Dentro de estos temas masculinos, he sido crítico con algunos creadores de contenido que se dedican a intentar vender fórmulas mágicas, realidades distorsionadas, verdades mal contadas, con el objetivo de atraer la audiencia o atraer público para intentar monetizar encima de esta audiencia. Como también sabréis, yo no soy contra la monetización. Yo de lo único que sí que soy más crítico es contra la monetización a costa de mentir, de manipular y de engañar a la gente para que te compre una determinada fórmula, un determinado producto, etcétera, cuando no hay ninguna evidencia ni ningún argumento sólido que sostenga aquello que se pretende vender. Entonces, el tema que quiero tratar hoy es precisamente uno de estos productos que se ha vendido, además aplicado a diferentes temáticas dentro de estos creadores que venden cosas, ¿no? Sea desarrollo personal, creo que principalmente centrado en el desarrollo personal, pero bueno, este asunto de los cambios en 21 días, digamos que ha sido un poco el comodín para diferentes áreas, ¿sí?, de los creadores de contenido o creadores en redes sociales para atraer a la masa social, a que compren aquello que están vendiendo. ¿Por qué? Porque hablar de un cambio en 21 días es un atajo, es una fórmula mágica y es una forma de hacer dulce, de hacer fácil algo que de por sí no es tan sencillo, ¿sí? El hecho de consolidar un hábito no es algo que se pueda conseguir fácilmente para todas las personas. De hecho, ya os hago un spoiler de lo que es la conclusión final, es que el cambio de hábitos va a ser totalmente variable porque depende de varios factores que luego vamos a pasar a analizar. Entonces, ¿qué pretende esta promesa del cambio de los 21 días? Incluso lo han convertido muchas veces en el desafío de los 21 días, ¿no? Si os acordáis, en la pandemia esto floreció bastante por simplemente personajes populares pero indocumentados, que no se sostienen absolutamente en ningún tipo de información veraz, sólida, información contrastada, algo que realmente puedan enseñar de una manera consistente. Y esto se viraliza pues principalmente con personajillos que son famosos, que tienen crédito social, no tienen crédito profesional, tienen crédito social. Beyoncé de turno, futbolistas de turno, en fin, todos estos, ¿no? Se ponen con el rollo del 21 días challenge y ahí tenéis a todo el mundo intentando hacer la historia en 21 días, se graban 4 veces, pero todos sabemos, los que estamos un poco documentados, que esto no funciona de esta manera. No sé si os acordáis, en el directo en el que participé último con Salti, él mismo decía que en la universidad mismo le habían dicho que los hábitos se podían construir y establecer en 21 días. Yo ya tengo la primera noticia para vosotros, esto es algo totalmente falso. No se establece un hábito en 21 días, ¿sí? Entonces, vámonos al origen, de dónde nace esta historia de los 21 días. Esta historia de los 21 días nace de un libro que se popularizó bastante de un neurocirujano que se llamaba Maxwell Maltz. Este tipo publicó un libro que creo que se llamaba Libera tu personalidad o algo parecido, en el que hablaba de estos famosos 21 días. Pero, una vez más, se popularizó de la manera incorrecta por varios motivos, ¿vale? En primer lugar, este tipo que, insisto, era neurocirujano o cirujano plástico, no era neurocirujano, cirujano plástico, creo recordar, o igual eran las dos cosas, básicamente intentó plasmar en un libro cómo el cuerpo se habituaba a esas cirugías que él hacía, ni siquiera habló de hábitos. Él habló de cómo el cuerpo se habituaba a la cirugía y cómo se recuperaba, ¿sí? Entonces, él básicamente hablaba de que al menos demoraba 21 días en que la gente se adaptara al nuevo cambio que él había llevado a cabo mediante las operaciones, ¿vale? Este caso en concreto tiene varios problemas para poder adoptarlo como una realidad incontestable. En primer lugar, como os he dicho ya,
Él dijo que al menos 21 días, lo que no quiere decir que hubiera casos de 50, 60 y que hubiera más tiempo de adaptación al nuevo cambio. Otro de los problemas que tiene tomar esto como una ciencia exacta es que de hecho no lo es. Tenéis que pensar y tenéis que entender que todo lo que se plasma en un libro no necesariamente es una verdad, es un libro. Para que podamos tomar algo con una base sólida, se tiene que publicar mediante un estudio medianamente científico, es decir, tiene que haber una base detrás que lo avale. Y en este caso en concreto no hay ningún tipo de experimentación al respecto. El libro es única y exclusivamente la experiencia de este médico que no se ha contrastado, no se ha replicado, no ha tenido un método científico, no ha sido nada, simplemente él escribió un libro en base a su experiencia. Como es un médico y el libro estaba bastante bien escrito, en un vocabulario entendible y técnico al mismo tiempo, pues tuvo bastante popularidad. Pero realmente lo que él escribió es un ejemplo específico de él en lo que se llama experiencia anecdótica, ¿sí? Es una experimentación con un tipo de paciente en concreto, que son pacientes de un cirujano plástico y no de otra área, ¿sí? De un cirujano plástico. Es algo muy específico, muy anecdótico. Por tanto, no es aplicable a la mayoría de los casos o a todo tipo de pacientes. A todo esto también, no recuerdo si llega a mencionar, pero la muestra del supuesto estudio, que no es tal, simplemente es un libro en base a experiencia, pues son los pacientes de él, no es una muestra a lo mejor de 10.000 personas, ¿sí? Entonces es una muestra exclusiva de este médico en base a los casos que él recuerda o haya documentado y punto y final, ¿sí? Entonces, os recuerdo que algo esté en un libro no quiere decir que tenga una evidencia científica sólida. También, por otro lado, podríamos pensar que no todo el conocimiento se tiene que mostrar mediante ciencia o se tiene que demostrar mediante ciencia, lo cual es correcto. Pero creo que estaremos todos de acuerdo que la mejor manera de verificar algo, de dar una información por veraz, de poder establecer relaciones causa-efecto de manera consistente, sí es mediante el método científico. Y para poder verificar este tipo de afirmaciones, relaciones causa-efecto, etcétera, mediante el método científico, lo que deberíais hacer es iros a publicaciones de carácter científico, donde tenéis cientos. Hoy tenemos acceso a la información más que nunca en la historia, pero bueno, yo os digo que hay publicaciones del grupo Nature que publican, valga la redundancia, estudios bastante bien hechos y bastante bien argumentados. Incluso son estudios de amplias muestras, muchas veces larguísimos en el tiempo. Hablamos a veces incluso estudios de 30 y tantos años que sí que nos dan información veraz y datos contrastables y que se han replicado esos estudios. Recuerdo cuando lancé por primera vez uno de mis copies de la manosfera contra el tema del NoFap, hubo alguien de los que se ardió porque le desmonté su leyenda mágica para convertirse en Superman, que me decía que había habido un estudio chino, un estudio de yo no sé dónde, que había demostrado que no sé qué. El problema es que ese estudio del que él mencionaba no se ha replicado de manera consistente para establecer una evidencia científica. Es más, lo que sí que se ha replicado es lo contrario, que el NoFap no son las espinacas de Popeye y no generan nada de todo lo que se proclama por ahí, ¿sí? Entonces, mencionar un solo estudio no nos dice nada. Para que eso tenga una validez científica seria, tiene que haberse replicado en muestras amplias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, repito, aunque hay conocimientos que funcionan y no necesariamente tienen que haber sido replicados mediante estudio científico, hay veces que tenemos las experiencias. De hecho, si no tenemos que irnos muy lejos, en la propia manosfera, mucha de la información que se da no necesariamente tiene una validez científica. A veces nos hemos basado en experiencias que contamos miles y miles de tíos que no están avaladas con un estudio, pero se ha repetido tantísimas veces que lo adoptamos como un patrón probable al menos, y en base a eso trazamos nuestras estrategias de vida a la hora de relacionarnos con mujeres, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, repito, no necesariamente todo tiene que estar expresado en un estudio científico para poder darlo por veraz. Hay conocimiento que no necesariamente tiene que estar en un estudio científico. Ahora, como método más creíble, más consistente y más coherente, evidentemente sí es el método científico. Entonces, a la hora de promulgar este tipo de atajos o fórmulas mágicas, sí que deberíamos apoyarnos en estudios científicos, al menos desde mi perspectiva, para no llevarnos engaños, no llevarnos sorpresas y no perder el tiempo haciendo prácticas que no te van a llevar absolutamente a ningún lado. Y de eso tenéis las redes sociales y YouTube absolutamente plagadas. Sin ir más lejos, si nos vamos al tema fitness, todos estos vídeos que veis de rutina de bíceps de 8 minutos para tener los bíceps de Arnold, rutina de abdominales de una semana para tener la tableta de chocolate y haz cardio 5 minutos al día poniéndote boca abajo y haciendo la cucaracha que en 2 semanas vas a ser no sé qué, pues todo esto no tiene ningún tipo de evidencia científica que lo sostenga, y yo os invito a la mayoría de vosotros a que hagáis todas estas tonterías y veréis que no vas a ver absolutamente ningún resultado, ¿sí? Bien, pues vamos a entrar ahora en explicaros el por qué, verdaderamente, por qué funcionan y se extienden, se hacen virales este tipo de promesas, fórmulas, etcétera. Pues mirad, el primero, y además es algo que se cumple precisamente en este ejemplo del libro del Dr. Maxwell, es una cosa que vosotros seguro que habéis hecho como experimento en vuestro colegio, en vuestro instituto o en algún ejercicio de alguna actividad en grupo durante vuestra adolescencia, que es lo que aquí en España le llamamos el teléfono estropeado. Seguro que ahí en Latinoamérica igual tenéis otro nombre para esto. ¿Y en qué consiste esto del teléfono estropeado? Pues bueno, esto es cuando intentéis lanzar un mensaje mediante un grupo de personas. El mensaje inicial generalmente no tiene nada que ver con el mensaje que llega a la última persona. Conforme va pasando por diferentes personas, el mensaje poquito a poquito se va distorsionando, que es un poquito lo que ha pasado aquí. El doctor dijo al menos 21 días y acabó transformándose en 21 días tú cambiar de hábitos. El médico habló de las adaptaciones de las personas recién operadas y acabó transformándose en cualquier cosa te habitúas en 21 días. Y esto ocurre porque cuando la primera persona empieza a relatar el mensaje, lo da de manera íntegra con todos sus detalles, etc. Conforme el mensaje va pasando de personas, tenemos el sesgo de intentar cortar detalles que nos parecen poco relevantes, irnos a lo directo y al fin y al cabo que el cerebro trabaje lo menos posible, porque esto es un propio sesgo y un propio mecanismo del cerebro para ahorrar energía, ¿sí? Todo intentar que sea atajo, lo más fácil, lo más rápido que sea posible. Entonces, al final acaba derivando en mensajes que no tiene nada que ver con el inicial y se ha convertido en algo muchísimo más fácil de vender y de digerir. De hecho, ahí tenéis a gurús de desarrollo personal altamente influyentes como el tal Tony Robbins, que al Tony Robbins yo le he visto hablar de este cambio de hábito en 21 días, para que veáis un poco el rigor científico de un tipo que tiene una influencia sobre millones de personas, ¿sí? Como Tony Robbins. Bien. Entonces ya vamos a entrar a un poco explicar por qué esto de los 21 días no tiene ningún tipo de sentido y es directamente falso. De hecho, vamos a empezar por algo demasiado básico. A la hora de adoptar un hábito, os pregunto yo, ¿es lo mismo adoptar un hábito que eliminar un hábito? Pues la respuesta es no. Y también va a depender de qué sea. Por ejemplo, vámonos a la nutrición. Si tú te gusta el helado, por ejemplo, adoptar el hábito de comer helado cuando vienes de, pues no lo sé, una dieta, por ejemplo, es algo que vas a hacer con relativa rapidez, ¿sí? A la que comas 1 o 2 días helado, vas a entrar en el hábito de comer helado. Si, por el contrario, lo que estás intentando es eliminarlo para empezar una dieta, vas a ver que te cuesta muchísimo más que volver a adaptarlo, ¿sí? Y lo mismo ocurriría con, por ejemplo, el deporte. No es lo mismo eliminar el hábito que adaptarte al hábito, ¿vale?
De la misma manera ocurriría en términos de nutrición si en vez de ser un helado es una comida que no te gusta. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta, pues no lo sé, el brócoli, ¿vale? Pues no es lo mismo, no te va a costar lo mismo eliminar el hábito de comer brócoli que adaptarlo en tu dieta. Seguramente te va a costar muchísimo más adaptarlo en tu dieta. Entonces, aquí ya empezamos a ver elementos que van a hacer que esa adopción de hábitos sea relativa, va a depender, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo realmente se tarda? Pues ya tenéis la respuesta. Depende. Depende de qué tipo de personalidad tengas, depende cuál es tu ambiente, depende en qué momento actual tú te encuentres. Todo eso va a configurar el hecho de que tú te puedas adherir o que puedas eliminar el hábito en cuestión, ¿sí? Personalidad. Depende de tu configuración de personalidad, será más fácil que adoptes hábitos. Os pongo un ejemplo. Hay un rasgo de la personalidad que se llama consciencia. Creo que la traducción en inglés a los rasgos en español la hacemos como consciencia. Consciencia como rasgo de personalidad no es la consciencia que tú tienes de las cosas, sino es el grado de compromiso que tú adquieres para con tus quehaceres. Es la típica persona pues que es altamente disciplinada, que le gusta hacer todas las tareas en su tiempo, a su hora, que cumple con las normas, que intenta superarse en cada tarea que hace, en hacerlo bien, etcétera, ¿sí? Este tipo de personalidad suele adherirse a los hábitos muchísimo más rápido o construye hábitos que entiende que van a ser positivos o necesarios, se adhiere a ellos muchísimo más rápido que una persona de baja consciencia, de la misma manera que elimina hábitos que no son deseables muchísimo más rápido también que una persona de baja consciencia, ¿sí? Lo mismo ocurre con un rasgo de la personalidad que se llama neuroticismo. Las personas que presentan un grado de neuroticismo más alto generalmente suelen ser más inestables a la hora de mantener las conductas que le van a llevar a determinado hábito necesario, ¿sí? Por contra, las personas que presentan un rasgo de personalidad neurótica más bajo suelen ser más estables y por tanto mantienen la adherencia a los nuevos hábitos de una manera más sencilla. Entonces, tus rasgos de personalidad van a ayudarte, sí, a que puedas generar hábitos de una manera más fácil y más consistente. Vámonos al tema del ambiente, que evidentemente va a jugar un papel muy importante a la hora de que establezcas hábitos de una manera más sencilla, ¿vale? Imaginad que queréis tener una vida más saludable, ¿sí? Por tanto vais a tener que entrar en el hábito de hacer deporte. No lo habéis hecho hasta ahora, pero imaginad que estáis en una familia, en vuestra familia, pues vuestros padres son deportistas, tu hermana es deportista, hace deporte. Esto va a ayudar, va a predisponerte, va a ser más fácil que te ayude a que te adhieras a ese hábito, ¿sí? Si tú tienes ya el propósito de hacerlo. Si por contra tú tienes el propósito de hacer deporte, o cambiemos de ejemplo, imaginaros que queréis empezar a aprender a tocar un instrumento musical y en vuestra familia nadie le gusta la música, evidentemente no va a contribuir a que vosotros os adhiráis a ese hábito de empezar con la música. Entonces, el ambiente es importante y os voy a poner ejemplos más técnicos. Veréis, una publicación que se hizo en el New England Journal Medicine hizo un estudio bastante asombroso para que veáis hasta qué punto el ambiente predispone o no predispone a los hábitos, ¿no?, de los que estamos hablando. Veréis, se hizo un estudio que abarcó una red social tremenda. Es una muestra de población de más de 12.000 personas, ¿sí? Se hizo a lo largo de 32 años y analizar los datos llevó 4 años, solamente para que entendáis la consistencia del estudio. Y básicamente este estudio lo que sentenció es que la obesidad es contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? No que sea un virus, sino que el ambiente donde te mueves predispone a que acabes con obesidad, ¿sí?
Entonces, ¿por qué esto ocurre? Pues porque este estudio lo que demuestra es que cuando una persona entra en obesidad es mucho más probable que las otras personas acaben con cierto sobrepeso. ¿Sí? No quiere decir que de manera automática, si tú ganas sobrepeso, las personas alrededor ganan sobrepeso también. Quiere decir que las probabilidades suben y esto tiene que ver con el ambiente. Si tú estás en contacto con esa persona que ha entrado en modo sobrepeso, seguramente es una persona que lleva una dieta descontrolada, que sale más a comer, que le presta menos atención al tema de los alimentos. Si tú estás en ese tipo de interacciones sociales, es probable que acabes también entrando en esa dinámica. Lo mismo ocurre al contrario. Si tú estás en un ambiente donde la gente tiene alimentaciones saludables, es mucho más fácil que tú acabes también en ese tipo de hábitos. Entonces, básicamente, esto es un estudio muy consistente donde habéis visto los datos que os he presentado. Un estudio muy largo en el tiempo, con mucha gente, con un análisis muy exhaustivo de los datos, ¿vale? Entonces, volviendo a enfocarnos en el tema del ambiente, no solamente es por las personas que te rodean, también es en qué tipo de contexto tú estás. Por ejemplo, si tú estás en un país como Japón, donde la dieta no se basa tanto en comida rápida, en procesados, etcétera, pues evidente va a ser mucho más fácil que adquieras hábitos saludables de alimentación. Si tú estás en un país como Inglaterra, donde se come realmente mal, y os dice uno que ha vivido ahí unos cuantos años, todo a base de sándwich, prefabricados, la cultura gastronómica en Inglaterra es prácticamente inexistente, mala. La gente tiene el hábito de parar a coger un café para llevar y un sándwich de estos prefabricados llenos de mayonesa hasta arriba, etcétera, croissants con chocolate, etcétera. Esto, y repito, no tenéis más que ir a Londres y verlo, ¿no? Y digo Londres porque es la primera ciudad que se me ha ocurrido, pero que es algo que podéis notar en Inglaterra de una manera fácil, ¿no? Quiero decir que la comida estrella allí es el fish and chips, no sé si me explico. Entonces, os daréis cuenta que los hábitos de alimentación habituales de la gente que vive en Reino Unido son de ese tipo. ¿Existen supermercados con todo tipo de opciones, restaurantes? Sí, pero el día a día, pues, que vive la gente de cómo se alimenta, pues no se puede comparar pues a un país pues como Portugal, como España, como Italia, si me apuras, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, si tú estás en uno de esos países con diferentes maneras de plantear la alimentación, pues te van a influir a la hora de que tú adquieras ese hábito de alimentación saludable, alimentación no saludable, ¿sí? Entonces, por todo esto que os estoy explicando, a mí me parece un error tremendo, y esto no lo vemos solamente con el tema, por ejemplo, de las dietas, lo vemos también con el tema de algunas psicopatologías mentales como depresiones, ansiedades. Vemos también a gran parte de estos gurús que no tienen ningún tipo de formación, no tienen ningún tipo de conocimiento, culpando a la persona. Hay que tener mucho cuidado cuando culpáis a alguien por ser obeso, por ejemplo, o cuando culpáis a alguien por estar deprimido, o cuando culpáis a alguien por sufrir ansiedad. Hay que tener muy poco conocimiento para hacer eso, y he visto a gente altamente influyente. Se me viene a la cabeza ahora el tal Javif el predicador mexicano pero bueno, hay unos cuantos más. Yados también lo ha hecho. Culpar a la gente por problemas psicológicos serios de los que no tienen ninguna culpa. Entonces, poner el peso de esos problemas tan serios a la persona es tener un desconocimiento muy, muy grande de lo que están hablando, y pueden incluso hacer bastante daño a nivel psicológico a las personas que les están escuchando. O sea que tener mucho cuidado cuando escucháis a esta banda de cantamañana. Y mirad, os voy a poner otro ejemplo para que entendáis el tema del ambiente. Sabéis que vivir en ciudades, en núcleos urbanos, aumenta la posibilidad de problemas cardiovasculares, ¿sí? Pues mirad, lo que se ha visto y que los estudios demuestran es que estos riesgos disminuyen si, aunque estés en un núcleo urbano, hay zonas pobladas con muchos árboles. Podríais pensar que esto es debido a la acción del árbol, pero no es así.
es simplemente porque son ambientes que incitan más a las personas a salir a la calle, a andar, a sociabilizar, y esto se ha comprobado que incide de manera positiva en disminuir la probabilidad de problemas cardiovasculares. Para que veáis otro ejemplo más del tema del ambiente y cómo este influye en la formación de hábitos, en cómo te vas a adherir a ellos más fácilmente o menos fácilmente. Y ya para terminar esta parte, os digo que también hubo una cifra que se popularizó bastante. Una fue la de los 21 días y otra es la de los 66 días. Y esto ocurrió a través de otro estudio mal interpretado por parte de la gente, teléfono estropeado, se empieza a comunicar mal el mensaje, se empiezan a quitar detalles, información importante para, imagino que, vender más, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nacen estos 66 días y no 21? Pues de otro estudio que llevaron a cabo dos investigadoras. Si no recuerdo mal, creo que fue University College of London, en el cual, bueno, pues hicieron un estudio que básicamente lo que decía era que la formación de hábitos se hacía en media 66 días. Pero las propias investigadoras, en el análisis de las conclusiones, explicaban claramente que no era representativo. ¿Por qué? Porque la dispersión de los datos había sido muy grande, es decir, no se había concentrado todo en torno a 66. De hecho, los días variaron de 18 a 240, es decir, hubo personas que en 18 años habían adoptado un nuevo hábito, pero hubo otras que tomaron 242 días. Entonces, si tú juntabas todas las puntuaciones dispersas, salía una media de 66, pero eso no tiene una consistencia para poder establecer que la media es 66 días. Si todo el mundo se hubiera movido entre 55 y 75, sería consistente hablar de 66 días, pero cuando la dispersión de datos ha sido tan grande, no podemos hablar de una media consistente. Encima, para añadir más problema al estudio, los participantes no fueron de una muestra muy amplia, ¿vale? Fueron menos de 100, entonces eso también resta algo de solidez al estudio, pero todo esto está explicado en las conclusiones que hicieron las investigadoras. Resumen de todo esto: no hay fórmula de los 21 días, de los 66, cada persona es diferente. Adquirir hábitos es una cosa que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, no se hace de una manera fácil. Os voy a poner un ejemplo práctico. La meditación, parece sencillo, ¿verdad? Sentarse a meditar, pero ¿cuánta gente acaba asentando el hábito de la meditación a pesar de que está documentado que tiene beneficios para la salud? La realidad es que acaba no adoptándolo más gente de la que lo acaba adoptando, de todas las personas que lo intentan. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como parece. Adoptar hábitos no es fácil. Eliminar determinados hábitos no es fácil. Y va a depender de todos los factores que os he explicado antes. Por eso siempre incido en la idea de todas estas fórmulas generales que valen para todo el mundo son falsas. Cada persona es diferente, tiene una configuración de personalidad diferente, tiene un ambiente diferente, tiene una historia de vida diferente, está en un momento específico de vida diferente. No da para hacer una fórmula mágica que funciona para todos. Así que esta es una primera parte. Voy a hacer una segunda parte de este vídeo en la que voy a explicar algunas estrategias que os pueden ayudar a adoptar hábitos que estéis buscando, hábitos que os puedan, pues valga la redundancia, ayudar a conseguir determinados objetivos que tengáis, o incluso eliminar ciertos hábitos que también podéis tener. De hecho, os anticipo que en el webinario 10, que va a ser el nuevo que voy a hacer, hay una pregunta relativa a esto, ¿sí? Hay una cuestión que además me mandó por audio el chico, y parte del problema viene por esto de los hábitos, ¿vale? Así que hasta entonces os mando un saludo a todos, chao.